Toro, Lilia Galeano, María de Jesús Gómez, Marcelita Suárez, Janet Toro, Patricia Camacho, Mónica Incapié, Hidalba Aguirre, Gloria Patricia Gutiérrez, Gladys Delgado, Lady Joana Restrepo, ya le centro Janet, bueno, es que son varios, son muchos, Elizabeth Toro, Diana María Toro, bueno, ahí creo que repetí varios nombres, pero el hecho es de que ustedes estén muy atentos, aproximadamente son 18 personas las que se inscribieron, la posibilidad de inscribirse para participar para el arreglo floral era el día de ayer, así es. Y ahorita más adelante entonces con un numerito de una llamada de las que recibamos, vamos, o de uno de los invitados también puede ser, vamos a entregar el arreglo floral que está hermoso. Claro, y adicional de esto, en el Toma Nota vamos a hablar de un tema que es de cómo cuidar estos arreglos florales para que nos duren muchísimo más. Entonces, que bueno, usted se lleva su arreglo floral y adicional a eso van a tener unos tips para que le dure más. Ahora sí, ya está un personaje que está causando muchísima sensación aquí en nuestra ciudad y es por ese exitoso libro que escribió que se llama La fama de las pereiranas. Ya está con nosotros aquí el periodista, escritor Aldemar Solano. ¿Cómo estás y bienvenido? Qué Hola, alegría Rosa. que estés acá con nosotros. Muchas ¿Cómo gracias vas? por la invitación. ¿No Bien, a ¿qué tal? ti? ¿Cómo van? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Despierta Entre Mujeres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí entre mujeres y pues de estar con toda la teleaudiencia de este programa. No, qué bueno y muy importante que nos estés hablando de esto porque es un tema que de verdad causa muchísima controversia. El título del último libro que escribiste ya es el tercero que publicas, ya digamos de una forma ya más profesional y ya más para adquirirla a la gente. Y es un tema que siempre relaciona a Colombia con drogas y las pereiranas con la prostitución. ¿Por qué te da como esas ganas de investigar sobre esta historia de las pereiranas? Bueno, eso empezó porque hace 3 años hicimos esta película que se llama Nido de Cóndores. Fue una investigación bonita buscando esa película que hicieron en 1926 en Pereira, que fue una de las, digamos, principales que hizo el cine colombiano en ese entonces, en su época dorada. Y me di cuenta que la película se había perdido porque una hermosa Taira, como le decía en ese entonces, había sido contratada por la Sociedad de Mejoras para mostrarle los senos, para hacer el papel de indígena. Y en esa época ninguna niña de la sociedad se atrevía. Entonces, investigando sobre Esther García, como se llamaba ella, me di cuenta que trabajaba en La Cumbre y que fue una mujer muy importante y que como ella hubo muchas y que hubo manzanas enteras en Pereira de este trabajo. Entonces pues esta historia hay que contarla porque digamos que la mujer pereirana tiene una fama pero no tienen por qué, no tienen ni idea de por qué y se cree que es un mito. Entonces yo vi que la historia era como tan bonita que decidí contarla y pues quitar todos los tabúes que hay en contra de esa profesión que es tan respetable como cualquier otra. Y ahí fue donde salió pues la fama de las pereiranas que como Luza decía ahora pues ha tenido digamos que una acogida muy interesante por parte de los lectores y especialmente de las pereiranas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? ¿Cuál fue toda esa investigación y todo ese proceso que te llevó a este? Pues es como un viaje en el tiempo retrocediendo en la historia de Pereira hasta llegar a las primeras décadas, incluso la fundación de la ciudad, incluso antes, porque recordemos que aquí queda Cartago Viejo, y ver cómo funcionó, cómo Pereira con ese libre pensamiento le dio a esta profesión cabida, que hubo barrios enteros de casas de lenocinio donde llegaban ministros, donde eran dirigidos por mujeres muy cultas, que sabían leer en una época donde el 70% del país era iletrado, analfabeta, y cómo ellas hablaban y declamaban poesías, que escuchaban música culta. Entonces, cómo Pereira permitió que eso creciera tanto sin ponerle tapujos ni señalarlas, y por el contrario aceptarlas en la sociedad. Claro, hay unas historias maravillosas que tú comentas en el libro y es también de la formación de Pereira, de cómo Pereira se fue construyendo, que las mujeres hacían diferentes actividades, ahí lo mencionas también. Por ejemplo, una de ellas cuando las mujeres vendían besos para poder recoger dinero en la elaboración del hospital, y hay otras historias maravillosas y qué bueno que las compartas con los televidentes para que también sepan de dónde viene esa fama de las pereiranas, no solamente conectada, digamos, con la prostitución. Claro, además pues de esa única connotación que se le da a la fama, también estaban las mujeres de Pereira, las nativas de acá, pues las raizales, que no tienen nada que ver con eso, pero como llegaban tantos señores importantes y adinerados, y ellas querían, digamos, también no quedar debajo de estas otras mujeres, pues también tenían ciertos atributos, que ahí los van mencionando a lo largo pues de los escritos que yo recopilé. Y muchas de ellas eran muy, digamos, su hablar envolvente, su mirada ruborosa, su coquetería, también las caracterizó mucho, y ellas mismas también participaron, digamos, de todas las actividades de la sociedad
a la par con el hombre. No, aquí no fueron tan sumisas como en otras partes del país o del continente, donde la mujer siempre está a la orden del esposo, sino que ellas participaron en todo. Entonces con sus besos construyeron el hospital, también las cantarilleras construyeron el templo. Ellas iban pasando muy bonitas, se arreglaban muy bien para recoger ofrendas, para rifar, digamos, ¿cómo se llamaban? Alhajas y eso, y poder recoger fondos. Entonces, es toda una historia de cómo las mujeres participan en la sociedad, de cómo están a la vanguardia, digamos, muy adelantadas y no siempre sometidas pues a las labores del hogar, como pasó en otras ciudades. A mí lo que realmente me parece como importante y que hay que destacar es mostrar ese otro punto de vista, no como lo tenemos como el tabú, como lo negativo, sino también resaltar que a través de estas actividades, y no solo por lo que tú ya decías de la prostitución, sino a través de otras, se lograron también grandes obras, y como la mujer en Pereira empieza también a tomar parte fundamental de todo ese desarrollo social, económico, bueno, en fin. Sí, yo creo que a este tema hay que darle la vuelta, no verlo como algo malo. Obviamente pues habrá gente que de pronto no le guste, que quiera desaparecer eso, como lo hizo Pereira en su momento. Digamos que hasta los años 50 esto era muy conocido, que aquí funcionó eso, pero se le empieza a dar una vuelta, se derrumban todos sus barrios, la cumbre, la cumbrecita y el bosque, se desaparecen y ahora se llama pues Corocito, lo que es todo Villavicencio, y la ciudad quiso acabar con eso, pero vea que la fama de alguna manera perduró, y puede que ya no exista tanto este negocio, pero digamos siguen habiendo cosas y siguen habiendo casos y sigue habiendo familias que viven exclusivamente de eso. Entonces, ¿para qué negarlo, para qué taparlo y para qué tachar pues algo que es tan respetable que la gente lo puede ejercer, pues gústenos o no, de alguna manera? Pero también mostrar esas cualidades que destacan a las mujeres pereiranas, que son muy distintas. Yo creo que ustedes lo notan cuando salen de la ciudad, cuando salen del país, cómo las tratan diferente. Puede que algunas de pronto les choque porque puede ser ofensivo, pero también hay otras que les va muy bien porque dicen, ah, pereirana, qué chévere, y como que tienen más, digamos, más cabida en otras partes que a una mujer de tierra fría, donde de pronto son más parcas, donde se visten de pronto más recatado, porque son otras costumbres y otro tipo de cosas. Entonces me parece que los comentarios que yo he recibido de las peregrinas que ya han leído el libro han sido pues muy agradables, y yo creo que han quedado como contentas con eso. Claro. Aldemar, hay algo también muy importante que mencionas en tu libro, y es que tú opinas de que Pereira no debería llamarse Pereira. ¿Por qué? Ah, bueno, sí, claro, esa parte yo me sorprendí cuando pues para poder escribir esto me tocó leer muchísimos, casi que todos los libros de historia que hay de Pereira, y descubrí, yo creo que muchas personas lo saben, que los Pereira fueron los primeros que infamaron esta tierra, este suelo. El papá, porque primero tomó estas tierras del Estado, pagó una plata que era una bobada en ese entonces, porque era tierra que no servía para nada. Imagínense, esto lleno de cañas y de agua, pero en esa época pues el agua no era tan valiosa. Y después la remata y se va a morir a Tocaima, y viene el hijo a reclamar pues, como esa herencia, y a pelear, y hubo una pelea grandísima hasta que finalmente pues le dan unos bonos, y él lo único que deja es como su apellido, pero él finalmente no dona nada porque esto ya estaba poblado. Entonces antes de la población, de la fundación oficial que armaron mucho tiempo después, ya había gente acá, entonces pudiera ser la villa de Cañarte, porque fue como ese deseo del párroco, pero o de Tallo más bien, que fueron los que ya estaban ocupando esto acá. Entonces sí, Pereira fue como una casualidad, una coincidencia, una pelea política, pero realmente los pereiranos no fueron los que fundaron esto, ni tuvieron el deseo de fundar nunca una ciudad. Nos deberíamos llamar diferente. Bueno, retomando un poco de la historia del libro, y cómo la mujer también, tú lo decías, algunas mujeres se sienten ofendidas, porque en realidad hay personas como que no lo saben interpretar de una forma positiva, sino lo hacen de una forma ofensiva. ¿Cómo ves y cómo visualizas tú a la mujer de esta región? Pues y también tienen razón, porque es que a raíz del libro yo he escuchado muchas anexotas de pereiranas que les ha pasado aquí en el país, o incluso por fuera, de chistes, de insinuaciones, de cosas por el simple hecho de ser pereiranas. Entonces yo digo, sí, a veces la gente se pasa de graciosa y ofende, pero yo diría que Colombia y el mundo se dan el lujo de tener una ciudad como en esa antigua Grecia, donde había una isla de Lesbos que era solamente habitada por mujeres intrépidas, unas berracas capaces de hacerlo todo, donde llega Ulises y las descubre y se dan cuenta que ellas son las que mandan.
Me parece que Colombia tiene eso y es Pereira, una ciudad llena de mujeres que son capaces de todo, que están en todo, que son muy bellas, que tienen un hablar envolvente, una mirada ruborosa, que son muy lindas y que son únicas en el país y en el continente, ¿cierto? Y que eso es lo que hay que destacar de las mujeres pereiranas. Yo pienso que eso es lo que las diferencia a todas las mujeres del mundo, porque si las latinas tienen la fama de ser unas mujeres muy apetecidas en todo el mundo, porque son cálidas, porque son acogedoras, porque abrazan, pues la pereirana no es mucho más. Así es. Aldemar, ¿te cambió el concepto de prostitución escribiendo este libro? Sí, claro, porque yo también, yo crecí en un pueblo donde todo eso es pecado y se tacha y qué escándalo, y si hay alguien, una niña que trabaja en eso, pues es terrible. Pero claro, yo le cambié todo el concepto a eso porque en la antigua Roma y Grecia eso era una profesión muy respetada, muy respetadísima. Me parece que es un oficio dificilísimo, que es de admirar. Yo creo que la persona que quiera hacerlo y que lo haga por gusto, pues tiene todo respeto y me parece que es más honorable que muchas otras profesiones donde no hay tanta ética ni tanta cosa. Bueno, hablemos de la evolución ya tuya profesional, de tu primer libro a estos que has escrito ahora. Pues bueno, me ha quitado un poco la timidez porque a mí antes me costaba mucho trabajo hablar en público. Sí, por ejemplo que fue, me dijeron que vamos a rifarlo, ¿no? Yo no sé cómo manejar un ejemplar de cada uno de estos. Este salió en el 2011, que es Boleta de Captura. Es una crónica sobre esas capturas por el cuento de la seguridad democrática en Quinchía, donde más de 100 personas fueron a la cárcel y todas pues resultaron inocentes por falta de pruebas, pero muchos murieron y padecieron, en fin. Entonces yo sí creo que la evolución ha sido grande porque ya pues esto es como ir al gimnasio, le digo yo a la gente, y leer es lo mismo. Lamentablemente nosotros no nos enseñan a leer y por eso pues el país es muy bajo el índice de lectura. Pero eso es como todo ejercicio, entre más uno lo practique, al principio duele y cansa y da sueño, pero mientras más se practique, más gusto se le saca y más se va mejorando. Entonces yo pienso que la escritura es lo mismo, pero pues si el libro está bien escrito o no, que lo digan los críticos. Lectores. Y además empezaste desde muy pequeño, por ahí estuve leyendo que desde los 10 años escribiste tu primer cuento que se llamó El osito triste. Sí. Ahí entonces cuando estabas en el colegio, que también tuvo muchísimo reconocimiento, cuéntanos de ese amor que por la lectura, por escribir, y además eres un artista, digamos, muy completo, porque también te gustan las caricaturas, te gusta la actuación. ¿Cómo complementas todo? Pues es que la vida es como tan corta y uno queriendo hacer tantas cosas y a veces no se puede hacerlas de manera profesional. Es decir, yo hubiera querido, por ejemplo, hacerlo pues en cine y presentarlo en Cine Colombia y estos libros pues sacarlos con una editorial, pero a veces ese camino es muy complicado. Y si uno se espera a que pase eso, de pronto no lo logra hacer. Entonces todas estas cosas las he tratado de hacer por mi cuenta. Y yo no sé, lo del gusto de la escritura, me acuerdo porque eso fue en la escuela, un concurso que hicieron de un cuento y el que ganara se presentaba en teatro. Entonces, pues era un trabajo en grupo, pero me acuerdo pues que yo terminé escribiendo como el cuento solo porque como que los demás no lo aportaban y ganamos y presentamos eso en teatro. Y desde ahí en adelante seguí haciendo más cosas y pues ha sido como una satisfacción personal chévere, reconocida por el poquito público que las ha visto, primero en mi pueblo, en Cundinamarca, donde soy, y ahora pues en Pereira, con más aceptación, digamos, con el Nido de Cóndores, pues el Teatro de la Cámara lleno. Eso lo satisface a uno, así no sea todo el país el que lo esté viendo a uno, pero por lo menos se están cumpliendo los sueños de alguna manera. Y haciendo lo que uno ama, lo que a uno le gusta, apasiona. que a veces pues económicamente puede que no compense como uno quisiera, pero por lo menos si me muero ahorita, llena el corazón. ya lo hice, sí, ya lo hice. Ya hiciste una de las cosas que hay que hacer en la vida. Y si más adelante pues sale algo mejor y más grande, pues chévere, pero es como un camino, ¿no? Muy bien, vamos a recibir una llamadita, pero ya nos vas a contar más adelante dónde conseguimos los libros. Hola, buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás? bien. ¿Cuál es tu nombre? Marta Elena, Marta Elena. ajá, ¿De dónde nos llaman, Marta Elena? del barrio Cañarte. Muy bien, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? No, pues que ya todo lo dijo, me parece muy bonito, pues la experiencia que nos cuenta él. Me hizo chocolear los ojos porque de verdad que sí, la gente tiene un concepto de Pereira muy distinto y no, lo felicito. Muchas gracias. Ojalá pudieran ver la película porque la película es muy bonita y digamos que revive todo eso de la Pereira antigua. Se ganó el libro, ¿cierto?
Pues yo no sé, ustedes ¿O quieres son las ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Quieres que se inscriba la gente? Te vamos a dar la opción de que tú elijas. ¿O quieres que le hagamos una pregunta a nuestra televidente? Pues Igual yo creo tenemos que dos libros, desde ¿no? que sean los más fieles televidentes. Ay, sí, yo creo que ya llamó, estuve compense. esperando ahí también llamar, tu llamada. Ay, preguntémosle una cosa muy fácil. ¿Cuál es el nombre de nuestro invitado? Ya. Ah, se nos Se fue ya. fue. Pero hay algo muy valioso también, es que tú lo mencionabas ahora, tú no eres de Pereira, tú eres de Bogotá y escribiste este libro, o sea, para las pereiranas, entonces tiene como un mérito adicional, o sea, algo que ni siquiera un pereirano había hecho. Sí, pues bueno, digamos que, claro que Víctor Zuluaga tampoco es de acá, el historiador, y él sacó un libro que se llama Génesis de un mito, sino que el título pues no le dice a uno mucho de qué se trata, pero también es una investigación muy profunda sobre el tema, pero no había como trascendido tanto. Pero cuando dicen que yo no soy pereirano, yo digo que no, porque Desde corazón. en Pereira no hay forasteros, todos somos Todos pereiranos, somos y ya con de acá. 12 años yo me siento muy pereirano, Más de acá. y más con estas cosas que me ha permitido la ciudad hacer. Sí, de alguna manera siempre me ha gustado la historia y desde que llegué a Pereira como que me enamoré de esta tierra y me interesó saber qué ha habido acá, Y acá te y quedaste. rebuscar todo, y me quedé y esto me lo ha dado Pereira. Bueno, de alguna manera. imagínate, ¿dónde podemos encontrar estos libros, Alemán? Pues los libros están en la librería Roma, y la película pues ya pronto también la vamos a sacar en DVD para las personas que la quieran tener ahí a través de Facebook, porque pues que comercializar eso no es tampoco tan sencillo. Bueno, y yo me comprometo que en un clic de sobre el cine, pues vamos también a hablar de esta película Claro que como sí. nuestro recomendado. Por supuesto. Muchísimas Muchas gracias A por ti, habernos muchas acompañado, gracias. felicitaciones por ese trabajo tan bonito que está realizando. Por ahora entonces yo me voy a otra sección del programa en este momento. Recuerden que el día de ayer hicimos la rifa se hicieron las inscripciones para poderse ganar el hermoso ramo que realizaron el día de ayer. Aquí ya está finalizado porque lo empezamos a hacer, pero por tiempo no pudimos finalizar. Aquí está el hermoso ramo que la ganadora se va a poder llevar a su casa el día de hoy. Pero entonces hoy en el Tome Nota vamos a hablar acerca de esos truquitos que podemos hacer en nuestra casa, que son caseros, para que nuestros arreglos florales duren muchísimo más. Son varios los que les voy a explicar el día de hoy, entonces para que ustedes presten